la semana pasada arrancamos una serie sobre la fe. Sí, el título, si no recuerdo mal, la semana pasada era, es que se me olvidó, cuán verdadera es nuestra fe, ¿no? Cuánto de verdadero es nuestra fe. Porque aprendíamos que no siempre vivimos en una fe auténtica. La fe auténtica es la que vamos a aprender, la que estamos aprendiendo, que tiene esas raíces profundas, es una fe que no solo declara y cree, sino que vive bajo aquello que cree. Eso es lo complicado de la fe. ¿Qué término más, no extraño, porque es conocido el término fe, pero qué término más a veces más superfluo para nosotros? Hablamos mucho de fe, pero a veces en el día a día nos olvidamos de vivir en fe. Qué término a veces más romántico, ¿verdad? Cuando lo hablamos, vivimos por fe, pero en el día a día no es que nuestras decisiones se basen en fe. No es tan romántico el asunto, a veces sí cuesta decisiones, sí es una determinación diaria vivir por fe. Sí, así que déjame orar un momento para que nuestro corazón esté listo para escuchar y para que Dios deposite fe. Mi oración también con esta serie es que primero podamos detectar si tenemos una fe auténtica y verdadera, y número dos, que Dios pueda sembrar fe en nosotros. Tenemos al autor de la fe viviendo en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él pueda depositar fe y que nosotros, esa fe que Él deposite, tengamos la capacidad de poder decidir y vivir conforme a esa fe. Eso hace crecer la medida de fe, eso hace que la fe crezca en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando caminamos por fe, las cosas que vivimos y atravesamos nos ponen en prueba, ¿verdad?, esa fe, y eso hace que la siguiente temporada la vivamos con más fe. De eso se trata, ¿verdad? Señor, gracias por la fe que has puesto en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, escuchar tu palabra, y eso aumenta nuestra fe, Señor. Gracias porque al oír, al escuchar, al tomar tu palabra y abrazarla, sabemos que nuestra fe va a crecer. Ayúdame en esta mañana a transmitirlo de esa manera. Ayúdame a enseñar fe en esta mañana, que avive nuestros corazones y nos disponemos para ti. Que ahora dile ahí desde tu lugar al Señor: Señor, dispongo mi corazón para que toda incredulidad pueda salir en esta mañana, para que toda incredulidad pueda ser detectada en mi vida, pueda ser sacada, y ayúdame en esta mañana a abrazar la fe que tú has destinado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, hay un texto que conocemos mucho y es Pablo hablando sobre Abraham. Y es un término, yo lo he citado en alguna ocasión, pero es un término para mí muy real en la vida que tenemos. Y él dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza. No sé si recuerda ese versículo en Romanos. Y para mí es un término muy real porque así es la vida, ¿verdad? La fe te hace tener una esperanza en algo que Dios ha dicho, en algo que Dios ha prometido, en algo que Dios ya ha declarado, y ya Él es así. Él ha dicho, yo soy así, yo soy el que hago esto, yo pienso de esta manera. Cuando tenemos esperanza y fe en lo que Él ya ha dicho, vamos a vivir esperanza contra esperanza. No sé si entiendes ese término, pero es una lucha constante vivir en fe, porque la realidad que vivimos va a ser esa esperanza contra esperanza. La realidad que tú vives en tu día a día, en tus circunstancias normales y en las dificultades normales que todos vamos a atravesar en la vida, vamos a experimentar que la esperanza que tengo en esa fe que he puesto en Dios y en lo que Él ha dicho y en lo que Él es, va a ser contraria muchas veces a lo que estoy viviendo. Por eso Pablo usa ese término, hablando de Abraham, un Abraham que con 100 y pico años tenía que creer en la promesa de poder tener un hijo, con ese útero ya de su esposa ya chuchurrío, ya viejito, ¿verdad? Y él tenía que creer eso es vivir esperanza contra esperanza. Pero para mí es un término muy diario para nosotros. La fe no es fácil vivirla. Fe, veíamos la semana pasada, que es caminar y decidir cada día en base no a lo que vemos, sino a lo que creemos. Y que esa creencia no puede ser solo algo que digamos o proclamemos, sino tiene que ser algo que vivamos bajo esa creencia, que mi vida esté sumergida en esa creencia y que todo lo que yo vaya a hablar, a decidir, a caminar, es bajo esa creencia de fe. Qué complicado eso es a veces, ¿verdad? Seamos realistas. ¿Estáis conmigo? Es difícil a veces. Lo que vemos es lo que alimenta mi pensamiento. Lo que vemos es lo que alimenta mi alma, ¿no? Lo que siento.
qué ligado está lo que pienso con lo que siento, lo que yo percibo. Qué fuertes son a veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Una percepción que yo tengo sobre un asunto puede levantarme o derrumbarme. Una percepción en mis sentimientos sobre una circunstancia puede tirarme al piso o puede levantarme en ánimo. Pero yo no puedo estar vendido o atado a lo que yo siento sobre las cosas. Porque lo que siento la mayoría de las veces no es real. Lo que Dios dice es la única verdad absoluta y lo verdaderamente real. Pero mis emociones muchas veces no dicen eso. Mi vista no dice eso. Por eso caminamos por fe. Sacar la fe de nuestra vida es arruinar nuestra vida cristiana. Decir soy cristiano y al final moverme en mis fuerzas y moverme por lo que ven mis ojos y moverme por la realidad que es real, que la tengo delante, que es mi circunstancia, que si mi hijo está en esta circunstancia es real, que si mi economía está así, que si lo laboral, que si la iglesia, que si... Hay ciertas realidades que son panoramas que yo tengo delante. Pero si yo saco la fe, el ingrediente fe de mi vida, ¿qué vida cristiana voy a tener? Voy a ser movido siempre por lo que vea, por lo que sienta o por lo que yo crea, por mis propias creencias. Segunda de Corintios 4:13 dice lo siguiente, en la NTV voy a estar leyendo hoy. Dice así: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Está haciendo referencia a un salmo donde es verdad que el salmo habla de persecución, de muerte, una circunstancia como ya de lo más extremo, ¿no? Y el propio salmista dice esta frase: yo creí en Dios, no creí en lo que tengo delante, en que me están persiguiendo, en que me quieren matar, en que tengo una circunstancia muy difícil. Yo creí en lo que Dios ha dicho y entonces yo hablé lo que Dios ha dicho. Es como que muchas veces esperamos a que las cosas pasen para entonces creer, ¿verdad? O para entonces declarar o hablar algo. La fe es al contrario. La fe lo cree y lo habla antes de que eso haya sucedido. Eso es lo complicado de la fe. Cuando tú quieres ver obrar a Dios en algún asunto, ya sea ministerial, ya sea en tu casa, algo que tú sabes que es la voluntad de Dios que pase y tú estás anhelando que pase, estás orando porque pase, normalmente, por no decir el 100% de las veces, tú vas a tener que dar pasos de fe antes de que eso suceda. Dios siempre va a esperar a que tu fe sea activada, sea despertada, a que creas, en base a esa creencia te muevas y hables. Como dice aquí, que está haciendo eco Pablo del salmista, ¿verdad? Creí, por tanto hablé. Solo tienes que pararte 24 horas a escucharte a ti mismo. A veces sería bueno grabarnos, ¿verdad? Ponernos el móvil en modo grabar, desde que nos levantamos a las 6 o 7 de la mañana, te lo pones, y que incluso grabara tus pensamientos, ese sería el top, ¿verdad? No solo lo que has hablado, que grabara y al terminar el día que te pusieras y te escucharas y nos escucháramos. A veces nos asustaríamos, ¿verdad?, de escucharnos después de simplemente 24 horas. Conforme a lo que hayamos hablado, vas a conocer lo que hay en tu corazón, vas a conocer si hay fe en tu vida, porque si tú crees realmente y vives bajo esa fe, tus palabras y tu boca van a hablar fe. Por eso he titulado este mensaje, una vida que habla fe. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Qué es lo que declaras con tu boca? Y no de la manera que explicaba la semana pasada, de declarar cosas porque se nos antojan y queremos, ¿no? Y declarar pensando que en un acto mágico las cosas van a pasar. No funciona así. De hecho, la fe real y la fe verdadera tiene su base no en las promesas que yo quiero que pasen. Claro que hace falta fe para esas promesas. Pero la fe verdadera tiene su base en lo que ya Dios ha dicho y ya Dios es. Porque tú sabes que las promesas, las tantas infinidad de promesas que hay en la Biblia, que está genial, podemos abrazarlas, podemos creerlas, declararlas y ir hacia esas promesas, pero cada promesa que hay en la Biblia viene condicionada por tu obediencia y mi obediencia. Cada promesa que Dios tiene es como Pablo le decía a Timoteo: pelea las promesas. Batalla por aquellas profecías que se te dieron. Le dieron una profecía de algo y ya como que pensamos que ya todo va a salir, ¿no? Y yo me voy a sentar a esperar que eso pase. No, eso no es así, la Biblia no enseña eso.
Le dice Pablo a su hijo Timoteo, pelea por aquellas profecías que te dieron, por aquellas promesas que se dieron a tu vida. Y tú lees en la Biblia, cada promesa es cuando nosotros obedezcamos, cuando nosotros nos sujetamos. O sea, que declarar mágicamente que las cosas no van a pasar, aunque lo hemos oído en muchos contextos evangélicos, pero no es bíblico. Las cosas suceden y pasan porque están en la voluntad de Dios y porque nosotros hemos colaborado con ese plan y con ese sujetarnos a su voluntad. Ahora, sí está bien fe para promesas, pero no puede ser la fe para promesas la base de tu fe. Estamos fritos y eso es la base de nuestra fe. Porque como bien te acabo de explicar, las promesas vendrán si pasan ciertas cosas. La fe, lo que se tiene que basar es en lo que Dios ya es y ha dicho. Es en lo que Dios ya ha mostrado de Él en su palabra. Es en toda la infinidad de cosas que nos ha dejado su palabra que Dios dice. Esa es la verdadera base, o debería ser la verdadera base de nuestra fe. La verdadera base de nuestra fe está en que tenemos un Dios que todo lo que hace para tu vida es bueno. Si solamente creyéramos eso, nos ahorraríamos 200.000 rabietas que tenemos en nuestra vida. Solamente con tener fe en esta única verdad. Hay muchas más verdades que Dios nos deja en su palabra. Pero si solamente pusieras tu fe en creer Dios es bueno, nos evitaríamos 1000 rabietas porque las cosas no salieron, 1000 rabietas porque la gente no hace las cosas como yo creo que tiene que hacerlas, 1000 rabietas porque fulano me trató mal, mengano me dijo. Esas rabietillas que tenemos y que nos frenan en la vida y que duelen. Digo rabietas para que me entiendas, pero yo sé que duelen. Y es dolor que Dios sabe y entiende. Pero no nos moveríamos de nuestra fe si nada más nuestra fe estuviera firme en Dios es bueno. Se acabó. Entonces todo lo que Dios hace hacia mí nace de su bondad. Puede gustarme, puede no gustarme, puede dolerme, puede no dolerme, puede ser más difícil, puede ser más fácil, pero yo estoy fija en creer que Él es bueno. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, cuando está diciendo aquí Pablo, creí, por tanto hablé, está hablando de una acción. Está hablando de que no basta solo con creer, como veíamos el domingo pasado, sino que nuestras acciones y palabras tienen que acompañar. ¿Cuánto de los mensajes que tú das en tu hogar son en fe? ¿Cuánto de las palabras que nacen en contextos de amistades o familiar, hablo de círculos pues ya cercanos, ¿no? Lo que estás teniendo una conversación ya natural de tu propia vida, con gente cercana, con tu propia familia. ¿Cuántos son en fe? Cuando no hay dinero, ¿cómo es tu mensaje o tus palabras? ¿Es en fe o es en derrota? Porque al final eso proyectamos a los demás. Tú puedes proyectar fe o puedes proyectar incredulidad. Y en tu proyectar incredulidad, pues tú estás tan tranquilo porque pues tú estás contando la realidad que estás viviendo. O sea, no estoy contando nada fuera de lo que no ha pasado, pero volvemos a ser cristianos sin fe. Y cristianismo sin fe no funciona, no es real. Nosotros los hijos de Dios vivimos por la fe. No podemos vivir por lo que tenemos delante, tenemos que vivir por la fe, por quién Dios es. Si Dios me ha dicho que es amor, lo sienta o no lo sienta, no siempre tenemos como ahora hemos cantado y el amor de Dios nos inunda, no siempre tenemos la vibra de sentir el amor de Dios, ¿sí o no? No siempre tenemos la lagrimita de ay, qué momento más bonito en su presencia. ¿Eso qué pasa? Un 5% de las veces, 10%. Tú y yo en el día a día no vivimos en la vibra del toque, del sentimiento, pero somos seres humanos muy brutos a veces que solo nos movemos por ese momentito de vibra. ¿Sí me entiendes? Por vibra, por ahí cuando siento, pero el 95% de tu vida y de la mía no hay vibra, no hay emoción, no hay sentimiento, hay fe o debería haber fe. Entonces cuando no hay vibra, ¿en qué te basas? Cuando no hay vibra, cuando no hay emocionalismo, es que se nos ha educado, ¿verdad?, para ese emocionalismo. Pero cuando eso no está, y cuando encima Dios permite que no esté, ¿por qué me voy a mover? No, es que ya no siento lo que sentía antes. Es que ya no percibo lo que percibía antes. Entonces lo que tenías antes no era fe. Te estás dando cuenta ahora
vete a la fe. No, es que ya, eso que sentía por aquí, ya no lo siento. No era fe, era puro emocionalismo que buscabas y Dios en su misericordia te visitaba para traerte a Él, pero no era fe. Fe es la que sienta o no sienta, vibre o no vibre, esté aquí o esté aquí, yo creo lo mismo. Y puedo sufrir y puedo llorar y puedo agitarme en mi interior, pero yo creo lo mismo porque Dios ya lo ha dicho y eso no va a cambiar. Lo que Dios ha dicho y lo que Dios es no cambia. Él es inmutable, Él no cambia. Es uno de los atributos de Dios. Vamos a la historia de Daniel, al capítulo 6, si me acompañas. Hablábamos hace unas semanas de Daniel y su consagración, ¿verdad? No sé si lo recuerdas. Daniel que se crió en Babilonia, en un ambiente muy difícil. Y quiero que vayamos a este capítulo 6, es la famosa historia de los leones, ¿verdad? Me di cuenta la semana pasada que leímos Hebreos, no sé si recuerdas, yo leí esa parte final de Hebreos 11, ese capítulo de la fe, que dice que por la fe ganaron reinos, ¿recuerdas? Y hay una parte que dice que por la fe taparon bocas de leones. El autor de Hebreos está haciendo referencia a Daniel, el famoso foso de los leones. ¿Cuántas veces hemos contado a nuestros niños esas historias? Esa y la de Sansón como que son las más guay, ¿verdad? La de David y Goliat, que ayer lo veíamos los maestros en el curso que Azu nos dio. David y Goliat es por excelencia, ¿verdad? Después está Sansón, que a los niños les encanta la fuerza de Sansón, el superhéroe. Y luego está Daniel. ¿Cuántas veces le hemos contado la historia a nuestros hijos de que Daniel estuvo en un foso de leones y ningún león lo tocó? Ayer en el grupo que estaba nos tocó leer esta historia y me inspiró para ver la fe de Daniel. ¿Qué fe a imitar? Porque Hebreos 11 nos está, y luego el capítulo 12, Hebreos 11 nos da toda la lista de los héroes de fe y el capítulo 12 te dice, y teniendo todos estos testigos, teniendo toda esta nube de testigos, un Daniel, un Jefté, un David, un Moisés, a todos esos hombres de fe, ¿cómo no vamos a animarnos nosotros a tener una vida de fe? Si les vemos a ellos. Y yo me encantaría que pudiéramos imitar la fe de Daniel. Ahora, esas historias que hemos contado a nuestros hijos, ¿cuántas veces le has puesto a tu niño el dibujito de Daniel con los leones? Yo miles de veces. Daniel con los leoncitos y los cuentitos vienen, y viene un Daniel joven. Normalmente viene un Daniel que como mucho le echas 20 años, ¿verdad? En las láminas donde viene Daniel con los leones. Pues para este momento de la historia tenemos un Daniel anciano. Daniel tenía alrededor de 80 años cuando pasó este acontecimiento. Un Daniel que ya había pasado por 3 reyes más, había visto muchas cosas acontecer, había visto a sus amigos en el horno de fuego que no se quemaron, ¿recuerdas? Había visto como un dedo venía en una pared y escribía con el anterior rey, había visto el paganismo de toda Babilonia y a la vez momentos puntuales de avivamiento, donde el mismo rey decía, vamos a adorar al Dios de Daniel. Y tenemos un Daniel viejito. ¿Te habías imaginado a Daniel en el foso de los leones viejito? ¿A qué no? Como mucho un joven de 20, ¿no? 25 como mucho, ¿no? Con todo el vigor, con toda la fuerza, pero era un señor mayor. Y esto llama mucho la atención porque para este momento de la película de la vida de Daniel, él ya no tenía que demostrar nada a nadie. Él ya era un hombre con bagaje, con experiencia, con circunstancias, con historias que contar. Él ya no tenía que pararse a demostrar, mira qué fe tengo, mira qué valiente soy. Ya, o sea, como que ya a esa edad diría, ya estoy de salida, ¿no? Ya estoy casi de salida de esta vida, ya estoy casi de salida de todo lo que me ha tocado vivir en Babilonia. Un Daniel que no se hartó y no se quejó de vivir en Babilonia y que mantuvo su fe firme hasta esta edad. Ahora quiero leértelo, vamos a leerlo. Daniel capítulo 6, léelo conmigo en la NTV, si lo puedes en las pantallas o en tu Biblia, porque la historia está retadora para nuestra fe. Es muy retadora la vida de fe de Daniel. Y quiero que aprendamos de la fe de este hombre de fe. Quiero que aprendamos de las decisiones que él tomó en un momento muy difícil. Su vida estaba en juego. Tú puedes atravesar dificultades, puedes atravesar muchas pruebas, puedes atravesar momentos muy difíciles,
pero no creo que hayamos llegado al punto donde el renunciar a tu fe pueda servir para que tu vida se conserve. No sé, creo que ninguno de aquí hemos llegado a la encrucijada de tu vida está en juego a causa de tu fe. Creo, si alguien así, pues si lo ha vivido eso, pues y me equivoco, pues lo siento. Pero está muy fuerte lo que él vivió. Dice el versículo 1 de Daniel capítulo 6. Darío decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. O sea, este era el testimonio de Daniel. El gobierno de este lugar estaba basado en muchos minigobiernos, para que lo entiendas. Y cada minigobierno tenía su líder o su jefe. Daniel fue de los 3 principales sobre todos ellos. O sea, el rey escogió a 3 principales para que gobernaran todas las demás provincias, con sus diferentes líderes en cada provincia. O sea, era de los más importantes, delante de todo el gobierno que había en Persia. Dice, versículo 4, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Vaya tipazo, ¿verdad? En Daniel. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. O sea, este tipo es intachable, es responsable, es confiable. Lo único, porque era puros celos, ¿verdad? Envidia, él era de los principales y había, yo no sé, pero me imagino, calculo que unas 100 personas que estaban bajo él. Y tenían tantos celos y tanta envidia que dijeron, vamos a por Daniel. Como es perfecto en todo su operar, en todo lo que hace, lo único por donde podemos atacarle es sus creencias, su religión, su fanatismo, ¿verdad? Que dirían algunos, de cómo él adora y ora a su Dios. Y dice el versículo 7, todos nosotros nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted, le dijeron al rey, en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, esto es para usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, este es el versículo principal en el que luego nos vamos a basar, se fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Que yo leo esto y digo, Daniel, ¿tanto te costaba orar en bajito? O sea, era para tanto el decir, bueno, todos sabemos que Dios nos escucha, ¿no? No hace falta orar así hablando en alto. Daniel, ¿tanto te costaba orar para adentro? Como dicen algunos, no es que lloro para adentro, ¿no? ¿Tanto te costaba? ¿Tanto te costaba echar la persiana y las cortinas? O sea, ¿tan provocador tuviste que ser? Ahora vamos a ver eso, porque esto fue parte o nos deja una clave de cómo vivir en esa fe que tuvo Daniel. Versículo 11, entonces los funcionarios fueron a la casa de Daniel, lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directos al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley que durante los próximos 30 días todo el que ore o sirva, todo el que ora quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Versículo 13, entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel.
pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. El rey amaba a Daniel, el rey tenía mucha estima a Daniel, pues fíjate el tipazo que era. Y les dijo, dejarme hasta la noche. Me imagino que buscó la manera legal de echar por tierra eso el que él mismo había firmado. Pero él estaba sujeto a todos los demás reinos. Él no pudo revocar esa ley. Es como aquí en España, ¿verdad? Si todas las comunidades autónomas dicen algo, por más que el presidente quiera revocar una ley, está sujeto a todo lo que las demás comunidades voten. No pudo. Se pasó todo el día viendo cómo y no pudo, estaba afligido. Y terminamos la historia. Dice, entonces finalmente, el versículo 16, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y que lo arrojaran al foso de leones. El rey le dijo, fíjate qué fe, un poquito de fe sí tenía el rey Darío, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra, la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó a palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales, no sé cuáles serían, pero esa noche no vio Netflix, no vio la tele, no se distrajo y no pudo dormir en toda la noche. Estaba afligido el tipo. Muy temprano a la mañana el rey se levantó y fue deprisa al foso de leones. Fíjate qué fe. Este hombre pagano tenía a veces más fe que nosotros, porque fue corriendo al foso y cuando llegó allí gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Si no hubiera tenido fe, ni se molesta ni va. O sea, da a Daniel por muerto, ¿sí o no? Los leones se lo han comido, como mucho los huesitos que quedaran, pero no va a ver si está Daniel vivo. Hasta este rey tuvo más fe a veces que nosotros. Dice, y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Por eso Hebreos hace eco de esto, por la fe. Esto fue por la fe. Por la fe cerraron bocas de leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui inocente ante Dios y no hice nada malo contra usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. O sea, ni un rocecito de la araña del león, porque yo no quisiera que me acariciara un león, pero ni un rocecito, nada. Fue impresionante. Después el rey Darío, versículo 25, envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación, lengua y el mundo entero. Y quiero que escuches lo que dijo un rey pagano por un acto de fe de Daniel, porque es una enunciación brutal de quién es nuestro Dios. Dice, paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Fíjate qué descripción hace de Dios. El rey pagano, Darío, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Y Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Parece el canto de un gran hombre de Dios, ¿verdad? Podríamos hacer un canto con estas frases. Este hombre tuvo una revelación en este momento de quién era Dios por la fe de Daniel. Este hombre, si te vas al versículo 28, no está bien traducido el versículo 28, pero en la traducción original dice que Darío era igual que Ciro. El capítulo 1 de nuestros libros de Esdras nos habla que un rey pagano que era Ciro, de repente Dios le inquietó y fue el que Dios usó para liberar a un pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Y Dios le dijo, empieza a liberarlos, empieza a dejarlos ir a su tierra, inspirado por la fe de un Daniel. Una fe, una vida que habla fe, sí o sí va a inspirar a otros. O hablamos fe o hablamos incredulidad. Ahora, rápido, y me ayudas, Josu, con esto termino. En el versículo 10 hemos visto 3 cosas que hace Daniel. Él se entera de que va a ir al foso de los leones. Él se entera de que si alguien que orara o pidiera a quien no fuera el rey Darío iba a ir al foso de leones. Y él hace 3 cosas. Número 1, dice que él abrió las ventanas, se puso a orar a voz escuchada, con su voz oída, y que él
Eso lo hacía siempre, dice el versículo 10, igual que lo había hecho siempre. Lo primero que aprendemos de una fe que es auténtica y es real, y a este nivel de fe tan fuerte que tuvo Daniel, es que no cambió sus hábitos porque viniera una mala noticia, porque viniera una noticia de persecución, de opresión, aunque pudo tener incluso temor, oye, iba a ser lanzado con los leones, pero dice que él siguió haciendo lo que hacía siempre. ¿Cuántas veces por una mala noticia que te ha angustiado, por un mal comentario de alguien que te ha dañado, por una situación que te enteras que se va a producir y no es de tu agrado, no es de tu gusto, cuántas veces hemos adecuado nuestros hábitos a eso que está pasando y hemos vendido nuestras convicciones y nuestros principios por aquello que nos están diciendo, nos estamos enterando? ¿Cuántas veces hemos querido adaptar nuestras convicciones de fe a la situación difícil? Bueno, es que ahora como hoy estoy en este momento difícil, pues entonces ahora en vez de hacer esto lo voy a hacer así. Intentamos cobardemente cambiar nuestros hábitos que vinieron por una convicción y por una fe que declaramos en Dios. Pero ahora que las cosas están del lado contrario, ahora que estoy viviendo la esperanza contra esperanza, no, ahora ya no puedo yo hacer lo que hacía antes. Ahora ya no puedo yo alabar como alababa antes. Ahora ya no puedo levantar mis manos como lo hacía antes. Ahora ya no puedo danzar como lo hacía antes. ¿Sabes cuáles son los momentos que más tú tienes que danzar? Los peores. Uno no danza porque esté alegre, para eso me voy a la discoteca, me ponen una canción alegre y bailo, ¿verdad? Al ritmo de la canción, eso se llama alegría, disfrutar. No. Uno danza porque a pesar de estar en un desierto, en una dificultad, yo declaro, yo tengo gozo porque Dios está conmigo. Eso no va de lo que sientes. Eso no va de la realidad que tienes delante. Eso se llama fe. Por eso en los momentos que peor estás y tú danzas en un canto alegre al Señor, a Dios le encanta. Porque tu danza es fe. Tu declaración es fe. O tú puedes quedarte ahí sentado y decir, no. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Un momento difícil, todos danzando y hasta que te molesta, ¿verdad? Que otros estén alegres, trae molestia. Te puedes quedar así y decir, no puedo. Es que con lo que estoy viviendo no puedo. Y entonces has cambiado un hábito tuyo que nació de la fe y de una convicción por una circunstancia que estás viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Has modelado tu vida por lo que estás viviendo. Y peor aún, pensamos que Dios se va a adaptar al modelaje que estamos haciendo. Queremos que Dios se amolde a mis angustias, a mis tristezas, a mis amarguras. Y empezamos a hacernos la idea de un Dios que se baja a tu realidad y se amolda a los cambios que te han dado la gana a ti hacer, que no se conducen en fe. Y el modelo que tenemos que seguir es el de Dios. Dios no va a seguir el nuestro. Él es Dios, no nosotros. La fe se adapta o se sube al nivel de quién es Él. Él no va a hacer eso al revés. Si no, no sería Dios. Porque Él todo lo que hace y dice es perfecto. Él no puede cambiar su manera de pensar o sus principios por amoldarse a los tuyos. No sé si me sigues. Daniel no cambió, hizo lo que siempre hacía. No le dominó el temor, no le dominó la incredulidad. Tuvo una fe firme para seguir haciendo lo que siempre había hecho, orar 3 veces al día. Número 2, Dios no libró a Daniel del peligro, sino que lo libró en el peligro. La frustración tuya y mía es que Dios no me evita el foso de leones. Y crees que tu fe se va a desarrollar cuando Dios por fin quite el foso de leones de tu vida. Es que Dios no me ha evitado que esto me pase. Es que Dios no ha evitado que esta circunstancia suceda. Es que Dios no me quita esta aflicción. Es que Dios no me quita ese problema. Es que Dios no me quita. Y si Daniel hubiera funcionado así, ¿cómo hubiera entrado al foso de leones? Dios, tú podías haber hecho que el rey quitara ese edicto. Claro que sí.
Pero la mayoría de las veces Dios no nos libra del foso o de la dificultad, sino que nos libra en esa situación. Porque ahí es donde Él se glorifica, es donde se ve su gloria. ¿Hubieran glorificado a Dios si el foso Dios lo hubiera quitado para Daniel? No. Hubiera dicho esas palabras tan increíbles este rey que ni conocía a Dios. Ahí es donde Dios fue glorificado. Pero somos tan faltos de fe que esperamos a tener fe a que Dios me quite el problema. Y entonces sí voy a creer, Señor. Para la próxima ya le echo fe. Y a la próxima estamos en las mismas. Quítame el problema, quítame el problema, quítame el problema, quítame el problema. Y se vuelve nuestra conexión con Dios. Quítame el problema, quítame el problema, quítame el problema. Y eso, ir y poner una velita al santo de no sé qué para que te quite el problema, es lo mismo. Se llama no tener fe. Dios no tiene que quitarte el problema para demostrarte lo grande que Él es. Él ya ha dicho y Él ya es grande. Dios no tiene que arreglar tu situación para demostrarte el poder que tiene. Él ya ha dicho y Él ya es poderoso. No sé si me captas. Y por último, Él dice que abrió las ventanas mirando a Jerusalén, a un templo que ahora estaba en ruinas. ¿Recuerdas cuando están en Babilonia es porque habían tirado Jerusalén? El templo estaba destruido. Seguramente Él estaba mirando a esas ruinas, pero Jerusalén representaba el lugar que Dios había decidido habitar, estar. Aquí vas a construirte una casa, vas a construirme esa casa, aquí yo voy a habitar. Ahí es donde la gente iba a entregar sus sacrificios a ese templo. Jerusalén representa la presencia de Dios, representa el lugar donde Dios habita. Ahora en ruinas, pero pronto se iba a reconstruir ese templo. Y Él, no es casualidad que siempre abriera las ventanas. Dice que miraba a Jerusalén como siempre hacía. Daniel oraba mirando al lugar que aunque ahora estaba en ruinas, pero mirando al lugar donde él sabía que ahí moraba el Señor. Él sabía que ese es el lugar que Dios había decidido construir su casa. Jerusalén representaba esa adoración, esos sacrificios, ese lugar de entrega. Era el corazón de Daniel, mirando a la presencia de Dios. Dice, lo hemos leído, que hasta el rey se asombra de la confianza que Daniel tenía en Dios. Eso no va a ocurrir si dejamos de tener nuestra mirada en su presencia, en sus cosas, en quién es Él, en la maravilla de quién es nuestro Dios. Podemos muchas veces orar, pero a mí me ha pasado y me pasa muchas veces, no sé si te ha ocurrido, te pegas un rato orando, pero al final terminas de orar y dices, mi corazón estaba en otro lado. O sea, he orado como mecánicamente, pero mi corazón estaba enfocado en otros asuntos, estaba ni siquiera creyendo lo que estaba orando. O sea, sí es importante donde esté direccionada mi vida al buscarle a Él. Y termino, dice 2 Corintios 4, hemos leído antes el 13, termino con el 17, muy conocido. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Ese famoso versículo en Reina Valera, ¿verdad? Que produce un mayor peso de gloria. Te lo voy a volver a leer mientras te pones de pie y vamos a orar y a terminar. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no van a durar mucho. ¿Te lo crees? Lo que estés atravesando es temporal. Piensa en fe en tus circunstancias. Esto es temporal. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Piensa en fe. Mira en tu circunstancia en fe. Dice, sin embargo, tu circunstancia, tu foso de leones, tu momento de prueba, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Entiendes eso? Creer eso se llama fe. Mañana, cuando enfrentes lo que tengas que enfrentar y regreses a este versículo en tu mente, podrás caminar con fe.
Pero si mañana te toca enfrentar lo que tienes que enfrentar y vuelves a tener tus propios razonamientos, y es que estoy harto, ¿cuánto nos quejamos por dentro? Y es que estoy harto, y es que esta persona no cambia, y es que esta circunstancia, y es que estoy harto de no tener dinero, y es que estoy harto que me pase esto en el trabajo, o es que estoy harto de buscar trabajo, y empezamos a tener nuestros propios razonamientos. En vez de regresar en fe a versículos como este, vas a volver a una vida sin fe. Vas a volver a una vida muerta, porque caminamos por fe. Nos tocará vivir muchas cosas en este mundo, pero caminamos por fe. Un verdadero hijo de Dios camina por fe, por lo que Dios ya ha dicho. Él ha dicho que un día nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Él ha dicho que un día toda aflicción aquí pasará, ¿verdad? Él ha dicho sobre ti y tu familia que Él tiene el cuidado, que Él guarda tu casa, que Él cuida a tu familia. Él ha dicho que ningún arma forjada contra ti prosperará. Él ha dicho ya tantas cosas que nos toca a nosotros decidir. Por tanto creí, entonces hablé y actué y viví por fe. Amén. No es fácil, pero sí se puede. Y una vida de fe es la que ve milagros. Una vida de fe es la que ve que las cosas que antes eran imposibles y lo siguen siendo, Dios de repente es el Dios de lo imposible y hace un milagro. Una vida de fe es una vida que se mantiene. Es una vida que no duda del Dios tan grande al que servimos. Amén. Déjame orar.